La Torre de Babel. Cuando el orgullo quiso alcanzar el cielo. Un cielo demasiado alto, un corazón demasiado grande, imagina un mundo joven, apenas recuperándose del diluvio, donde todos hablan el mismo idioma y sueñan con lo imposible. En un valle polvoriento, los hombres levantan una torre, no para adorar a Dios, sino para hacerse un nombre, para desafiar al cielo mismo. Esto es la Torre de Babel, relatada en Génesis 11:1-9. Una historia breve pero poderosa que revela el corazón humano y el juicio divino. No es solo una anécdota del pasado, es un espejo para ti, para mí, para todos nosotros, mostrando cómo el orgullo puede llevarnos a construir torres que nunca alcanzarán a Dios. Tú, que lees estas palabras, o estás mirando este video, ¿alguna vez has sentido el impulso de probar tu grandeza, de construir algo que grite, «Aquí estoy»? La Torre de Babel no es solo una historia antigua. Es un recordatorio vivo de que Dios ve tus intenciones y te invita a alinear tus sueños con su propósito. Vamos a caminar juntos por este relato, desglosando su mensaje, viendo cómo te habla directamente y cómo sus lecciones resuenan hoy. Una ciudad, una torre, un desafío. Según Génesis 11, después del diluvio, la humanidad se asentó en la llanura de Sinar. Todos compartían un solo idioma, una herramienta poderosa de unidad. Pero en lugar de usarla para glorificar a Dios, decidieron construir una ciudad con una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Génesis 11:4. No era solo arquitectura, era un acto de arrogancia. Querían hacernos un nombre, evitar ser dispersados y establecer su propia gloria. Dios desde el cielo observó. He aquí, son un solo pueblo y todos tienen un solo idioma, dijo. Génesis 11:6. Su respuesta no fue ira ciega, sino un juicio sabio. Confundió sus lenguas haciendo que no se entendieran. La construcción cesó. La torre quedó incompleta y los hombres se dispersaron por la tierra. El lugar se llamó Babel, que significa confusión. Un nombre que aún resuena como advertencia. Las lecciones de Babel. Un mensaje para ti. Vamos a desglosar Génesis 11:1-9 y ver cómo esta historia te habla directamente, porque no es solo sobre una torre, es sobre el corazón humano. 1. El orgullo. Construyendo para ti mismo. Hagámonos un nombre, dijeron. Génesis 11:4. Esto no era sobre adorar a Dios, sino sobre exaltarse a sí mismos. ¿Te suena familiar? Quizás no construyes torres de ladrillo, pero ¿qué tal torres de ambición, éxito o reconocimiento? Dios te dice, tu valor no está en lo que construyes para ti, sino en lo que haces para mí. Como en Proverbios 16:18, delante de la destrucción está el orgullo. 2. La unidad mal usada. La unidad es un don divino, pero en Babel se usó para rebelarse. Un solo idioma los hizo fuertes, pero lo usaron para desafiar a Dios. Tú, ¿cómo usas tus dones? ¿Tu talento, tu voz, tu influencia? Dios te dio habilidades para construir su reino, no para levantar torres de vanidad. 1 Corintios 10:31. 3. El juicio de Dios. Misericordia en la confusión. Dios no destruyó la torre ni al pueblo. En cambio, confundió sus lenguas, deteniendo su plan sin aniquilarlos. Esto es gracia. Como dice Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová. Cuando Dios interrumpe tus planes, no es para castigarte, sino para redirigirte. ¿Estás escuchando su voz? 4. La dispersión. El plan mayor de Dios. Al dispersar a las naciones, Dios cumplió su mandato original. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. La humanidad quería quedarse en un lugar. Dios quería que poblaran el mundo. A veces, tus planes se desmoronan porque Dios tiene un propósito más grande para ti. Jeremías 29:11. Un ejemplo vivo. Babel en nuestras vidas. Piensa en la historia de Nabucodonosor en Daniel 4. Él construyó su propia torre al jactarse. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Daniel 4:30. Dios lo humilló haciéndolo vivir como animal hasta que reconoció que el Altísimo tiene el dominio. Daniel 4:34. Como en Babel, su orgullo lo llevó a la confusión, pero su arrepentimiento lo restauró. Ahora, piensa en ti. ¿Has construido algo por orgullo? Tal vez una carrera, una relación o una imagen en redes sociales. Cuando todo se desmorona, como en Babel, Dios no te abandona. Él te invita a volver, a construir sobre su fundamento, como dice 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué importa hoy? La Torre de Babel no es solo un relato antiguo,
Es una advertencia para nuestro mundo obsesionado con la fama, el poder y la autosuficiencia. Vivimos en una era de torres digitales, donde buscamos likes, seguidores y reconocimiento. Pero Dios te pregunta, ¿para quién construyes? ¿Para ti o para mí? En Mateo 6:33, Jesús dice, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». La lección de Babel es clara. El orgullo divide, la humildad une. Además, Babel se invierte en Pentecostés, Hechos 2, donde Dios confundió las lenguas para dispersar. En Pentecostés dio lenguas para unir, cuando el Espíritu Santo permitió a los discípulos hablar en idiomas entendibles, llevando el Evangelio a todas las naciones. Dios transforma la confusión en propósito. Conexión con otras historias bíblicas. La Torre de Babel no está sola. Conecta con otros relatos que refuerzan su mensaje. La caída de Adán y Eva. Génesis 3. Como en Babel, el deseo de ser como Dios llevó a la desobediencia y la separación. El orgullo siempre busca elevar al hombre por encima de su creador. Babilonia en Apocalipsis, Apocalipsis 18. Babel reaparece como símbolo de un sistema mundial que se exalta contra Dios, pero cae bajo su juicio. Es un recordatorio de que toda torre humana está destinada a colapsar. La humildad de Cristo. Filipenses 2:5-8. A diferencia de los constructores de Babel, Jesús se humilló tomando forma de siervo. Él es el modelo para vivir, no para nuestro nombre, sino para la gloria de Dios. Conexiones bíblicas adicionales. 1. La torre y el arco iris. Contrastes del pacto. Tras el diluvio, Dios dio el arco iris como señal de su pacto de no destruir la tierra con agua. Génesis 9:12-17. La torre de Babel, poco después, muestra a la humanidad rechazando ese pacto, buscando seguridad en su propia fuerza. Mientras el arco iris señala a la gracia de Dios, la torre apunta al orgullo humano. Comparar ambos puede ser un tema poderoso para tu canal. ¿Confías en las promesas de Dios o en tus propios planes? 2. Babel y la torre de Siloé. Lucas 13:4. Jesús menciona una torre que cayó en Siloé, matando a 18 personas. Aunque no es la torre de Babel, usa el colapso de una estructura para enseñar sobre el arrepentimiento. Lucas 13:5. Esto refuerza la idea de que las construcciones humanas sin Dios son frágiles. Puedes usar esto para conectar con tu audiencia. ¿Qué torres en tu vida necesitan ser reconstruidas sobre la fe? 3. El orgullo y la humildad. Paralelos con Lucifer. El orgullo de Babel refleja la caída de Lucifer, quien quiso ser semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Ambos buscaban elevarse por encima de Dios, y ambos enfrentaron juicio. Esta conexión puede resonar con tu audiencia, mostrando cómo el orgullo es una tentación universal, desde los ángeles hasta los hombres. ¿Tú, que lees esto, qué torres estás construyendo? ¿Buscas tu propio nombre o el de Dios? La historia de Babel te llama a examinar tu corazón. Si el orgullo ha guiado tus pasos, hay esperanza. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Hoy, puedes rendir tus ambiciones a Dios, dejar que Él dirija tus planes. Toma un momento. Reflexiona. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿En tus propios esfuerzos o en el Dios que todo lo ve? La Torre de Babel nos enseña que ninguna estructura humana alcanza el cielo, pero el amor y la obediencia a Dios sí lo hacen. Levanta tu vida sobre Él, y tu historia será una que no solo se vuelva viral, sino eterna.